Hola, soy Rosy y hoy voy a preparar pan de queso. Si te gusta el queso, esta receta es para ti, ya que se trata de un pan relleno de queso al que se le pone por encima todavía más queso y eso hace que se cree una costra crujiente que queda deliciosa. Esta receta la he preparado para una colaboración con mi amiga Adela del canal El Dulce Paladar. Tiene un canal muy bonito con muchas recetas deliciosas, así que los invito a que vayan a visitarla. Les voy a dejar el link hacia su canal aquí abajito del título en la cajita de información y también aquí arribita en las tarjetitas, creo que por aquí están. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Aquí tengo 400 gramos de harina de trigo todo uso y de ahí vamos a tomar unas 2 cucharadas para preparar el prefermento. No olviden que los ingredientes en gramos, tazas y algunos tips los encuentran también abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, añadimos ahora 3 gramos de levadura seca, 100 mililitros de agua tibia, no debe de estar ni fría ni caliente. Si lo prefieres, puedes medir la temperatura del agua, debe de estar entre 28 a 32 grados centígrados. Comenzamos a mezclar, agregamos una cucharada de azúcar y seguimos mezclando. En lugar del azúcar también puedes utilizar una cucharada de miel. Ahora dejaremos reposar nuestro prefermento de unos 10 a 15 minutos a que veas mucha espuma en la superficie. Lo siguiente es mezclar el resto de la harina con 8 gramos de sal. Con nuestras manos hacemos un pocito o un huequito en el centro de la harina. Y como pueden ver, nuestro prefermento ya tiene mucha espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Mezclamos y vaciamos en el pozo que formamos. Y aquí tengo agua, tengo 140 mililitros de agua tibia. En lugar del agua puedes utilizar también leche, esta misma cantidad de leche, o puedes usar huevo y un poco de leche. Eso ya se los dejo a su elección. Hay muchas formas de preparar esta masita y la puedes hacer de la forma que te guste a ti más. Les dejaré de todos modos abajo en la cajita de información con que pueden sustituir y las cantidades. Solo vamos a vaciar la mitad y la otra mitad la vamos a reservar porque vamos a seguir utilizando. Mezclamos nuestros ingredientes líquidos y bueno, aquí no necesitas mezclar tanto, pues es solamente agua y levadura, así que ahora vamos a ir incorporando la harina y el resto del agua. La puedes ir añadiendo poco a poco para que no te pases. Recuerda que debes de obtener una masa húmeda que debe de pegarse un poquitito a tus manos. Si sientes la masa seca, entonces pon un poquitito más de líquidos de lo que yo indico. Aquí tengo 50 mililitros de aceite. Voy a vaciar solo la mitad y con mis dedos voy a ir incorporando a la masa. Cuando ya esté bien integrado el aceite, entonces voy a añadir la otra mitad. Yo estoy usando aceite de oliva. También, si lo prefieres, puedes utilizar mantequilla y sería la misma cantidad. Removemos del bol y colocamos en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Vamos a amasar empujando y envolviendo la masa o golpeando contra la mesa y doblando sobre sí misma, tal como se muestra en el video. Si te desesperas porque tu masa está pegajosa, la puedes cubrir y la dejas reposar 15 minutos. Después de 15 minutos amasas 5 minutos. Y esto lo repites una vez más. Reposas 15 minutos y amasas de 5 a 10 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. Pero si no, como yo, puedes seguir amasando y este procedimiento te puede llevar de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave, elástica y al estirar no se rompa.
En ese momento formamos una bolita, untamos un poco de aceite en nuestro bol, colocamos dentro nuestra masa, pero antes vamos a doblarla sobre sí misma y colocamos las costuras abajo. Untamos también un poquito de aceite en nuestra masa para que no se seque. Cubrimos y dejamos reposar a que doble su tamaño a 24 o 25 grados centígrados. La mía tardó en subir 1 hora con 30 minutos, pero si donde vives hace calor tardará menos, si hace frío tardará un poco más. Ya que la masa ha doblado su tamaño, la vamos a sacar del bol y colocamos en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Esta vez no es necesario que remuevas las burbujas de aire que se han formado. Solo vamos a dividir nuestra masa en 2 porciones de un tamaño similar, aunque también puedes pesarlas. Deben de estar entre 340 a 343 gramos cada una. Tomamos una de las porciones y vamos a formar una bolita, tal como se muestra en el video. Y las vamos colocando en una superficie enharinada. Vamos a cubrir y a dejarlas reposar unos 10 minutos para que sea más fácil estirarlas. Puedes untarles un poquitito de aceite por encima o cubrirlas con un trapo húmedo para que no se seque. Mientras nuestras porciones reposan, aquí tengo 300 gramos de queso feta. En su lugar puedes usar queso de mantequilla o Chiapas, no sé cómo lo conozcas, pero lo venden en México, o requesón. Y aquí tengo 300 gramos de queso para derretir. Puedes usar de hecho de 250 a 300 gramos de queso feta y de 250 a 300 gramos de algún queso para derretir. Yo estoy utilizando queso Gouda y mozzarella, una combinación. Pero es importante que utilices un queso de pasta blanda y un queso de pasta dura. Antes de mezclar vamos a añadir un huevo que nos va a ayudar a formar las bolitas de queso y además a que se mantenga el queso dentro del pan, si no se va a salir todo al momento de hornear. Pero primero me fui a lavar las manos y ahora sí vamos a mezclar con ayuda de una cucharita. Ahora vamos a dividir nuestra mezcla en 2 porciones del mismo tamaño y formaremos 2 bolitas. Las reservamos y vamos nuevamente a lavarnos nuestras manos. Espolvoreamos un poco de harina en una superficie limpia y seca. Tomamos una de las bolitas de masa que estuvieron reposando por unos 10 minutos y vamos a colocar la parte que está un poco más seca boca abajo para que no se pegue a la mesa. Presionamos formando un círculo y colocamos dentro la bolita de queso. La vamos a ir envolviendo con la masa tal como se muestra en el video. Voy a dejar reposar unos minutitos mientras formo la otra bolita. Enharinamos bien la superficie de trabajo y tomamos la primera porción que formamos. Vamos a ir presionando con ayuda de nuestras manos del centro hacia afuera para acomodar bien el queso. Y debe de quedarte un círculo de más o menos unos 24 centímetros de diámetro.
colocamos en papel para hornear enharinado con las costuras hacia abajo. Algo que olvidé mencionarles es que antes de mezclar los quesos yo encendí el horno a 230 grados centígrados. Ya ahorita lleva unos 10 minutos calentándose y le falta aún más, así que voy a untarle un poquito de aceite por encima de mi masa y la voy a cubrir en lo que el horno llega a la temperatura que le he pedido, más o menos entre unos 5 a 10 minutos más. Cuando nuestro horno esté caliente, colocamos nuestra masa en una maderita para ayudarnos a transferir. Hacemos una abertura pequeña en el centro y alrededor de la masa para que no infle tanto el pan. Untamos una mezcla de un huevo y una cucharadita de leche y espolvoreamos más queso para derretir por encima. Yo estoy usando una mezcla, como les comenté, de queso Gouda y mozzarella. Y ahora vamos a llevar al horno, que ya en estos momentos está a 230 grados centígrados. Dentro del horno yo ya tengo una bandeja boca abajo en donde colocaré el pan. Acomoda con cuidado y deja en el horno de unos 10 a 15 minutos a que lo veas doradito, tu cocina huela muy rico y al tocar las orillitas debe de sonar hueco. Mi pan estuvo listo en 15 minutos. Transferimos a una rejilla para enfriar ligeramente. Y ahora sí vamos a cortar como si se tratara de una pizza. Mi cortador está un poquitito débil, pero aún funciona bien. Y vas a obtener un pan relleno con mucho queso y una cubierta crujiente con un sabor sensacional que estoy segura te encantará. Y bueno, espero que te haya gustado cómo preparé este pan de queso. Si es así, no olvides que puedes suscribirte y también te invito a que visites a mi amiga Adela del canal del Dulce Paladar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.